Ya, entonces, como les dije, para retomar después del receso y, digamos, poner los motores a buen funcionamiento, de nuevo, ay no, no, ¿saben qué? Esperen, tengo que esperar un segundito, tengo acá una cosa, bueno, pero quiero dejarlo por acá, al menos acá. Esto de acá, tengo que cambiar ese archivo, perdón. Acá tengo este. Ya, ahora sí. Entonces volvemos para acá. Abrimos eso. Y bueno, ahora sí les voy a compartir. Bien, entonces tengo que ordenar acá. Ahí sí. Y ahí sí, ya. Acá tenemos una guía de ejercicios de la coordinación respecto a integrales. Bueno, si quieren como para empezar de a poquito, o ¿saben qué? Empecemos desde el principio ya para empezar de a poco, pero acá del ejercicio 1, o sea, o de la parte 1, yo propongo acá está, la pregunta sí. ¿Les parece? Ya, porque ese me parece como el más interesante. F de XY es, bueno, 1 si Y es menor o igual que raíz de X y es 0 si Y es mayor que raíz de X. Y sobre el rectángulo 0, 1, cruz 0, 1. Ya. Más abajo, acá hay ejercicio de Fubini también, acá en el 3. Eso también lo podemos hacer. Estos de acá también son bien interesantes. No sé si ustedes ya las han mirado con un poco más de profundidad en algún momento. Pregunta 2. Cric, cric, no se acuerdan. Bueno, no importa. Ya, entonces, lo que nos piden calcular, acá tenemos, sí, ya, f de xy va a ser entonces igual a 1 si y es menor o igual que raíz de x y va a ser 0 si y es mayor que raíz de x y nuestra región R es el rectángulo en el primer, o sea, el cuadrado, de hecho, en el primer cuadrante. Eso. Ahora, si quieren, podemos hacer aquí un dibujito para ilustrar. Acá tenemos el 1, el 1. Y entonces, esto es nuestra región R. ¿Ya? O sea, ping, acá. Esto es la región sobre la que queremos integrar. Y la función, entonces, vale 1. Y acá tenemos si Y es menor o igual que raíz de X. Entonces, si calculamos acá, como este es el eje X y este el eje Y, entonces raíz de X va a ser una curva
de este estilo. Por ahí. Bueno, bastante redondita, ¿ya? Entonces, si Y es mayor, no, menor que raíz de X, entonces la función vale 1. ¿Qué quiere decir eso? Sobre todo esto de acá, donde Y es menor que raíz de X, acá la función vale 1. Y acá, en esta parte, la función vale 0. ¿Ya? Y esa parte, bueno, incluye el borde. Entonces lo voy a dibujar en verde también. Acá esto. Esta parte acá está incluido en la parte donde vale 1. Bueno, está como remarcado un poco en verde, ¿ya? Entonces, la integral acá ahora sobre R de la f de x y de y, esto sería entonces la integral entre 0 y 1, la integral entre 0 y 1 de la f de x y, perdón, de a es acá al principio. De a, ya. Entonces acá sería, por ejemplo, de x de y. Ahora, lo que sí, la condición que nos dan acá es que y, digamos, la función vale 1 solamente si y es menor que raíz de x. Entonces acá sería mejor, a ver, sí, aquí aplicamos teorema de Fubini, o sea, cambiamos el orden de integración, 0, 1, f de x y, entonces primero de y, de x. Ahora, ¿por qué hice eso? Porque acá la función donde vale 1, digamos, donde vale 0, acá para aquí vamos a considerar esa parte, aunque lo podríamos escribir, ¿ya? Pero para poder reemplazar acá, entonces ahora, o sea, quizás lo escribo una vez, ¿ya? Para que se vea con todo detalle. Entonces, el y solamente entre 0 y raíz de x, ahí la función va a valer 1. O sea, sí, para el y entre 0 y raíz de x. Entonces tenemos la integral entre 0 y 1, la integral ahora entre 0 y raíz de x, y ahí la función vale 1, ¿ya? Entonces, de y de x, y bueno, la otra integral sería la integral entre 0 y 1, entre raíz de x y 1, porque aquí para ese tramo, entonces, el y es mayor que raíz de x, para este tramo, entre raíz de x y 1, y es, bueno, mayor que raíz de x, ¿ya? Entonces acá la función vale 0, ¿ya? Entonces esa parte no la necesitamos volver a escribir. Y entonces o sea, esta integral aquí completa, como integramos la función 0, esto es 0, y entonces nos queda la integral entre 0 y 1, ya, y la integral del 1 de y, acá, bueno, ya, si quieren, a modo de repaso, lo escribo una vez. Acá nos va a quedar entonces el y, y esto evaluado para y entre 0 e y igual a raíz de x, y el de x. Ahora, lo que hice acá fue
tomé aquí esa integral interior, esa parte de acá, y la calculé. Eso está acá. ¿Ya? Entonces, ahora acá la integral entre 0 y 1. Entonces nos queda solamente raíz de x. De x. Ya, y ahora esto es una integral simple. Acá tenemos el 2 tercios por x a la 3 medios. Y esto evaluado para x entre 0 y x igual a 1. Bueno, perdón, acá esto, comentario de acá arriba. Entonces nos queda solamente, bueno, 2 tercios. Sí, nada más. Listo. Entonces, eso es el valor de esa integral. ¿Dudas, consultas? Todo bien, profe. Ya. Ahora, una cosa, si ustedes en las próximas clases me quieren proponer ejercicios, lo agradecería muchísimo. ¿Ya? Ahora, estos de acá son más bien en el sentido de que de la pregunta 2, bueno, también ya vimos algunos ejemplos, vimos ejemplos con triángulos, esto de acá es sobre un rectángulo, acá el tema es más bien la integración de acá, pero esto, a ver, no, hay que integrar nomás con los pasos, o sea, a pie, y acá, cuando tenemos algo así de este estilo, a ver, acá, no sé, creo que nosotros ya hicimos algunos de estos ejercicios, ¿o no? No se acuerdan. Vaya que son silenciosos ustedes, po. Acá tenemos, por ejemplo, una región en el plano limitada por 2 círculos. Entonces, acá, esa circunferencia acá es una que está centrada en el origen, bueno, con radio 1. Y esa circunferencia acá también tiene radio 1, pero está centrada en el punto 1, 1. O sea, en 1, 1 tiene su centro acá, esa circunferencia. Entonces acá hay un traslape entre las dos circunferencias, que se puede describir de distintas formas. Acá, cuando tienen dos curvas, como en el ejercicio D acá, la pregunta 2D, acá siempre lo primero que se hace es buscar los puntos de intersección. Si quieren, lo hacemos ¿Les parece o no? Ya, profe. Bueno, a ver, la función es... Porque creo que el E ya lo hicimos, si no me equivoco. O por lo menos hicimos algo muy parecido. X cuadrado. Y las curvas son Y es igual a menos 4x más 5, que es una recta. Y la otra es 1 partido por x. Y con x mayor o igual que 0. Ya, entonces voy a abrir por si acaso otra hoja para tener suficiente espacio. Ya, entonces la f de xy era x cuadrado por y.
y A es la región limitada, bueno, por las curvas, ya, pero versión más rápida, por y igual a menos 4x más 5, y la otra cosa, la otra curva es y igual a 1 sobre x, y además estamos suponiendo que x es no negativo. Ya. Entonces, acá cuando tenemos algo de este estilo, aquí las curvas pueden ser cuadráticas o no, da lo mismo, ¿ya? Pero siempre cuando nos dan dos curvas y nos piden encontrar la región que está dentro, encerrada por esas dos curvas, entonces lo primero que tenemos que hacer acá es buscar los puntos de intersección. Ahora, en nuestro caso acá, esos puntos deben ser 2 puntos todavía. Ah, no, no necesariamente. Si nos dan acá un intervalo finito, por ejemplo, como tercera condición, entonces ahí podríamos dejarlo abierto ya, pero bueno, ya. Primero buscamos los puntos de intersección. Entonces, en este caso acá, o sea, simplemente igualamos ambas ecuaciones. Entonces nos queda menos 4x más 5 igual a 1 sobre x. Acá en sí estamos suponiendo x estrictamente mayor que 0, ¿ya? Porque si no, el y ahí no estaría definido. Entonces, multiplicamos acá por x. Bueno, voy a dejar esto entre paréntesis. Ya, entonces nos queda menos 4x cuadrado más 5x igual a 1. Arreglamos acá todo el asunto para que nos dé una cuadrática bonita. Entonces paso los 4x al otro lado. Tengo entonces 4x cuadrado menos 5x más 1 igual a 0. Ya, ahora acá tengo una bonita ecuación cuadrática. Veamos el discriminante, que en este caso va a ser 25 menos 16, o sea, 9, o sea, positivo. Vamos bien. Y de esta manera hay dos soluciones, ¿ya? Entonces acá vamos a obtener un x. Bueno, ya podemos escribir al tiro el x1 solamente, que va a ser 1 partido por 2a, que en este caso es 8. 5, entonces voy a empezar con el menos. Menos raíz del discriminante, que es 3. O sea, tenemos acá, nos quedan 2 octavos, bueno, o sea, un cuarto. Y para el x2, entonces tenemos un octavo, 5 más 3, o sea, van a ser 8 acá, entonces nos queda 1. Ya, aquí ambos números son mayores que 0, así que satisfacen acá esta tercera condición también. ¿Ya? Bueno, ya. Aquí entonces no nos compliquemos la vida. Tenemos dos puntos de intersección. Entonces, ¿qué significa eso? Que la región A que queremos describir, acá esta región, esa va a estar para los valores de x, o sea, los valores de x van a estar entre medio de un cuarto y el 1. Ahora, la otra cosa que tenemos que ver, ¿cuál es
la función que es como mi límite superior para la descripción de la región y cuál es mi límite inferior. Entonces, para eso, bueno, existen algunas formas de ver eso. Una forma es, por ejemplo, ya, acá. Entonces, para ver cuál curva es superior, entonces podemos acá evaluar en un valor entre medio acá. Entre medio de estos dos que tengo ya como límites de integración, entre 1/4 y el 1. Entonces, no sé, tomemos un medio, y evaluado en un medio, esto sería entonces menos 2 más 5, o sea, me va a dar 3, y el y, el otro y, ya vemos esto acá, y1, entonces, y aquí y2, para distinguirlos mejor. En un medio, esto va a ser 2. Entonces, acá claramente tenemos que el 3 es mayor que 2, así que lo que es la recta está por encima como límite. Entonces, ahora ya estamos listos para plantear la integral. Acá, por lo tanto, acá en el intervalo, ojo, eso es solamente dentro del intervalo, ¿ya? Acá tenemos que y1 de x es mayor que y2 de x para todo x en el intervalo. Bueno, podemos ponerlo cerrado acá, mayor o igual entonces, ¿ya? Del 1/4 hasta el 1. Para ese intervalo solamente, ¿ya? En este intervalo. Pero eso es para ahora saber cómo son los límites de integración. Entonces, la integral que queremos calcular era la integral doble sobre la región A de la f de xy de A. Esa es entonces la integral. Entonces, x lo tomamos que varía entre 1/4 y 1. Y el y varía entre el y2, que era el 1 sobre x, 1 sobre x, y acá teníamos el menos 4x más 5. Ahí sí, ya. Y nuestra función era x cuadrado por y. Perdón, por y. Por y. Y ahora entonces, eso sí, como hicimos la descripción, tenemos que integrar acá primero respecto a y, porque y es lo que, digamos, se mueve entre el y2 y el y1, ¿ya? Y después integramos respecto a x, ¿no? Ahí sí. Es que la mesa no es muy estable, por eso de repente hay como oscilaciones acá, y el computador queda así. No sé si ustedes lo notan también o no, o eso se pierde por la mala calidad de la transmisión. Ya, pues, ¿siguen ahí o se cortó la transmisión? Ah, no Profe, sé. no se ve nada. Ok. Bueno, entonces, ya, acá este x cuadrado lo puedo dejar acá porque es constante respecto a la integración de y. Entonces me queda acá por el, bueno, y cuadrado medios,
pero esto lo tengo que evaluar entre 1 sobre x y el menos 4x más 5 y dx. Ya. Bueno. Va a quedar un poco largo. Mejor escribo. ¡Ay! Se me va a acabar el espacio. Un cuarto, 1. Ya. X cuadrado por... Ya, entonces tenemos acá... ¿saben qué? El 1/2 también lo voy a sacar para afuera acá. Entonces tenemos acá por el menos 4x más 5 al cuadrado menos 1 sobre x cuadrado. Eso, de x. Bueno, ya veamos cómo podemos simplificar aquí rápidamente algo. Acá voy a hacer aquí un cálculo aparte, ¿ya? Por un tema de espacio, ahora que no me queda casi nada del espacio de la hoja. Ya, entonces son 16x cuadrado. Acá tengo menos 20 menos 40. No, pues, nada que ver, perdón. Esto es... Ah, no, sí. Sí, no. No, sí. Menos 40 están acá. X y acá son más... sí, más el 25. Bueno, ya, menos el 1 sobre x. Ahora, el tema es que yo voy a meter ahí el x cuadrado para adentro del paréntesis. Entonces, el último término ahí se me va a cancelar y me va a quedar con un menos 1. Entonces, al final, esa integral, bueno, voy a escribir acá un poco más para arriba para ahorrar mejor el espacio. Acá, entonces, va a ser un cuarto y 1. Y el 1/2 lo dejo afuera. Me gustaría dejarlo afuera del paréntesis acá. Bueno, ya, a lo que voy es que después acá es cálculo de las potencias nomás. Entonces me quedan los 16x a la cuarta menos 40x al cubo más 25. Sí, más 25x cuadrado. Igual no se va el asunto. Sí, no se va. Pero eso sí, al menos acá al final tenemos un menos 1 ya de x. De x. Bueno, acá es un tx, ¿ya? ¿Se entiende? Es que no puedo escribir más allá porque tengo el chat ahí abierto. A ver, dx, ahora sí. Ahí sí. Ya. Bueno, el tema es que eso de aquí después hay que evaluarlo nomás, ¿ya? Entre 1 y un cuarto. O sea, hay que calcular esa integral, pero es una integral simple. Acá, para no latearlos tanto con esos cálculos numéricos al final, dudas, consultas, lo que yo quería mostrar con eso más bien es cómo se plantea. ¿Ya? O sea, los pasos importantes acá cuando ustedes tienen una función que quieren integrar sobre una región que está limitada entre dos curvas. Primer paso siempre buscar los puntos de intersección. Y después acá vamos a tener un intervalo. En este caso ese intervalo está en X. ¿Ya?
Y de esa manera tenemos que decidir cuál de los y de estos dos es mayor y cuál es el menor. Entonces, para no tener problemas de signo después, ¿ya? Entonces, ahí para determinarlo dentro del intervalo, simplemente podemos evaluar ambas curvas en un punto que esté dentro del intervalo, ¿ya? Entonces, por continuidad, sabemos que esa desigualdad acá se cumple para todos los puntos dentro del intervalo. Y de esta manera podemos plantear ahora la integral y después proceder a resolverla paso por paso, ¿ya? Bueno, ya si no me preguntan, entonces vuelvo a la guía. Ya. Acá, para cambiar el orden acá en esas integraciones. ¿Qué me dicen? ¿Cuál quieren hacer? ¿A, B, C o D? Y acá tenemos espacio. La A. Bueno, ya. Entonces, lo que pasa es que para poder, el teorema de Fubini en sí es como obvio cuando tenemos todos los, digamos, acá todos los límites de integración, ¿ya? Constantes, ¿ya? En este caso acá no es el caso. Acá tenemos que y varía de x cuadrado hasta 4. Entonces, primero tenemos que mirar la región que tenemos acá. Voy a poner entonces, la región R, entonces, consiste de los x e y en R2, tales que 0 menor o igual que x menor o igual que 2. Y para este es x cuadrado menor o igual que y menor o igual que 4. Ya, ahora tenemos que pensar cómo podemos reescribir esa curva, o sea, esa región. Entonces, solo para ilustrar acá un poco, esto es, bueno, acá 1, 2, entonces va por acá. Y llega acá 1, 2, 2, bueno ya 3, 4, pongamos por acá, para que sea más o menos proporcional, X e Y. Y entonces el Y va desde el X cuadrado hasta el 4 que tenemos acá. O sea, la región que queremos describir va a ser, acá, va a ser esta parte. ¿Ya? Entonces, para poder aplicar, o sea, para poder hacer o intercambiar el orden de integración acá, lo que tenemos que hacer es describir esa región que está descrita de tipo 1, tenemos que describirla de tipo 2. ¿Ya? ¿Qué significa eso en la práctica? Tomamos el gráfico y lo rotamos. En este caso acá, tomamos el computador y lo rotamos. ¿Ya? Entonces, lo rotamos en 90 grados. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a tener ahora esta curva, la tenemos que describir en el sentido de que Y en función, o sea, no, perdón, X en función de Y. ¿Y cómo es esa curva acá? Esta, dijimos, era Y igual a X cuadrado. Ahora, como acá en este tramo, tenemos estamos con los números positivos, X positivo, Y positivo.
Entonces acá podemos escribir esto también como x igual a, entonces, raíz de y, la raíz positiva. ¿Ya? Entonces acá, para la descripción de la región, esta va a ser entonces la región de los xy en R2, tales que, ya, entonces ahora para que sea de tipo 2 la región, la primera variable que tenemos que considerar es y varía acá entre 0 y 4. Y ahora x varía también entre 0 y lo que es raíz de y. ¿Ya? Entonces, de esta manera, esta integral acá, ahora acá la podemos escribir como la integral entre 0 y 4, la integral entre 0 y raíz de y, de la f de xy, que da lo mismo como es. Acá, bueno, x partido por raíz de y. Y ahora, eso sí, de x de y. Bueno, ahora hay que integrar eso, hay que calcular eso, pero eso, digamos, para la integración respecto a x, raíz de y es constante, ¿ya? Entonces, como la exponencial, la derivada de la exponencial, o sea, la integral de la exponencial es ella misma de nuevo, entonces ahí se nos va a ir cancelando después el raíz de y, ¿lo ven? Por eso se pidió acá hacer el cambio. Si quieren lo hacemos cortito. Pero la idea es que con ese cambio ahora, y como acá nos apareció el raíz de y, eso después en el camino se nos va a desaparecer. Y la integral se va a simplificar. ¿Ya? Profe, ¿Sí? entonces cuando nos pide hacer este cambio, hoy mediante el teorema de Fubini, sería dejarlo como lo dejamos ahora aquí en negro, ¿cierto? Con el lápiz negro. ¿Sí? O sea, esa parte de acá abajo. Claro, pero ahí ese raíz de i igual sería algo no constante, o sí, o se puede dejar así. O sea, aquí ahora en esa integral que puse abajo, en esa integral integro primero respecto a x. Entonces, para esa integración respecto a x, el raíz de y es constante y no me afecta Ah, ya. mayormente. Esa es la ventaja. Ah, ya, ya, ya. O sea, como estaba, es por el orden del de i de x, es que no podía usarse, había que usar Fubini. No, Por no eso es sí. que había que usarlo, pero la idea de esos ejercicios es que si tú intentas calcular esa integral, de esa forma, primero integrando respecto a y, ¿ya? Entonces vas a tener que calcular acá y elevado a x por y elevado a menos un medio. Te va a quedar un pequeño corcho. Ah, ya. Aunque igual el corcho no es tan grande ya, pero en algunos casos es aconsejable. Ya. ¿Ya? O sea, Fubini es para ayudarnos a resolver la integral nomás. Sí, claro. En cierta parte. Y Ya. acá, Ok, como profe, pusieron, gracias. calcule las siguientes integrales invirtiendo el orden. Entonces, la idea es que primero se invierta el orden y después el cálculo sea más simple. ¿Ya? Ya, O profe. sea, Sí, ahí queda un poco más claro. por eso pusieron Gracias. ese tipo de enunciado. Pero en general, si tú sientes, o sea, de que tú quieres calcular una integral doble o triple,
y siente que esa sería más simple mirarla de otra forma, entonces siempre puedes hacer el cambio, utilizar el teorema de Fubini, cambiar el orden de integración, bueno, siempre y cuando esté bien hecho, por supuesto, pero es que en algunos casos lo puedes hacer por iniciativa propia, a eso me refiero. ¿Ya? Pero en este ejercicio acá lo pidieron específicamente, entonces la idea es que la integración se simplifique con eso también, ¿ya? Hay algunas integrales múltiples que de repente son medio corchos en un sentido, pero después uno cambia el orden de integración y la descripción de la región sobre la que está integrando y se simplifican muchísimo, ¿ya? Entonces, eso. Em, por ejemplo, acá en em, para esa integral del seno de i partido por i, eso habría que hacerlo con la vaca, ¿o no? Si lo miran solamente en la variable y. Es que ahí yo sospecho de que este x de acá va a estar salvando el asunto si hacemos el cambio de orden acá, para simplificar esa integración, o sea, ese cálculo de la integral, ¿ya? Pero ahí es cosa de que ustedes lo intenten también, ¿ya? Súper importante. O sea, perdón. Acá tenemos ejercicios de integrales triples. Ahora, estos de acá son medio fomes ya, porque son sobre cubos. ¿Y qué tal si hacemos este de acá? El C. Y los otros típicos ejercicios ahí son también al estilo el 4D, que es cuando tengo una región o un sólido, digamos, limitado por varios planos. En este caso acá estoy en el primer en el primer octante y tengo un plano inclinado, ¿ya? O sea, no tengo un cubito solamente, sino que tengo un plano inclinado en el primer cuadrante. Ah, y con z igual a 1, ya. O sea, es como... a ver, si hago las proyecciones me van a quedar en el plano YZ y en el plano XZ me van a quedar... no, eso es el plano XY. El corte, el triángulo está en el piso. Ah, no, es solamente un objeto. Es que este plano acá, ese objeto del ejercicio D es, a ver, si hago por acá el dibujito cortito. Ya, acá tengo mi primer octante, X y Z acá todos positivos. Entonces el objeto acá, el 1 menos X, acá es como esta, se nos forma ese triángulo acá en el piso, ya, y tengo el corte hasta la altura 1. Entonces el objeto acá es, no, perdón. Bueno, es por acá, esto es ahí, eso, y acá arriba también tiene lo mismo. Tiene esa misma
tapa y el mismo fondo, ¿ya? Eso. Es como cuando uno corta un trozo de, bueno, sí, de leña, pero de un, cuando ya estaba como rectangular el tronco, ¿ya? Bueno, y la otra cosa, el ejercicio C, este ejercicio es como obvio. Miren, la región limitada por la esfera. Entonces acá son las coordenadas esféricas. Entonces acá utilizamos al tiro, acá, para esto. Porque al describir eso con otras coordenadas aquí, se nos va a enredar muchísimo el asunto con el tema de las raíces que nos van a estar apareciendo y esas cosas, ¿ya? Entonces, esa integral, la integral sub c, digamos, esto va a ser entonces la integral acá sobre omega de esta función. Ahora, el x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, esto es... Bueno, esto es r cuadrado, pero como lo estoy restando acá, entonces me queda acá la integral de 0, ¿no? Claro que aquí va ahora el jacobiano de las coordenadas esféricas, que era, ¿cómo era? El rho, bueno, acá no puse los límites de integración, ahora puse solamente el omega. Esto era rho por el seno cuadrado de phi, algo por el estilo. Profe, era rho al cuadrado. Y el seno cuadrado también, ¿cierto? No, el seno era sin cuadrado. Bueno, ¿viste? Yo sabía que había un cuadrado en alguna parte. Bueno, tenemos eso. Entonces acá si colocamos primero de phi, entonces sería acá para phi entre, no, entre menos pi medios y más pi medios. Después tenemos, si colocamos de rho, por ejemplo, entonces nos quedaría el rho queda entre 0 y r mayúscula, y el teta, ese queda entre 0 y 2pi. Ya, pero como la función se nos anula con eso, porque esta parte acá, digamos, esto ahí, es entonces acá menos el r cuadrado. No, perdón. Perdón, eso es solamente sobre la cáscara, pero queremos integrar sobre toda la región. Esto de aquí es el rho al cuadrado. Ping, acá. Rho al cuadrado. Entonces, acá la función no nos queda con el 0 acá, sino que... Bueno, lo voy a poner de nuevo. No, desaparece. Ay, es que esa cosa a veces no toma la... Bueno, ya. En total, pero igual la integral no nos queda muy complicada acá. Nos va a quedar r cuadrado menos rho cuadrado. Entonces acá habíamos puesto por el rho al cuadrado por el seno de phi. Entonces acá es primero de phi. Acá habíamos puesto entre 0 y... Acá me faltó el pi. ¿Por qué se desaparecieron esos? De rho y después el de
teta. Ahora, en particular acá, si ustedes miran acá, esa parte de aquí adentro, esto no depende de teta. Entonces, eso lo podemos simplificar aquí inmediatamente con el 2pi y nos queda solamente, y de hecho, esta otra parte también la podemos separar por la integral entre 0 y r mayúscula del rho cuadrado por r cuadrado menos rho cuadrado, esto de rho, y por, acá si quieren colocamos un paréntesis, por, y voy a correr el chat al otro lado. Ay, no, para acá no, para allá no. Ahí. Y la otra integral es entre menos pi medios y más pi medios del seno de phi de phi. Ya. En total, ahora acá la integral respecto a teta ya la resolvimos porque es solamente integral de 0 a 2pi de teta, ¿ya? O sea, de 1 de teta, ¿ya? Entonces, y esas otras integrales ahora son mucho más fáciles de resolver también. ¿Ya? O sea, esta acá es directa, y esta de acá es, yo diría casi directa, con una sustitución debería salir, ¿o no? Algo por el estilo. Por último, sale en una colección de fórmulas, ¿sí? Esa integral. Por el cuadrado, digo, de acá. Porque si no, podríamos utilizar una sustitución simple, pero quizás serviría acá también una sustitución trigonométrica para sacar esa integral. Ya. De todas maneras, creo que estamos... Sí. Estamos en la hora. Lo que sí les voy a pedir, por favor, ¿ustedes tienen esa guía o no? La que estábamos viendo ahora. Yo sí la tengo, profe. Sí, profe. Ya, ¿podrían para la próxima clase ustedes proponerme ejercicios, por favor, donde tengan dudas? Echarle una mirada un poco en el sentido de que ya en este tal estilo hay que hacer más o menos eso y así para que lo puedan pensar un poco. Ya, profe. Muy bien. Y yo voy a intentar de averiguar en los próximos días de cómo hay que seguir ahora con el tema de la planificación del curso, porque como les dije, en estricto rigor nosotros ya deberíamos estar con integrales de línea. Entonces, tengo que verificar esa. Profe, está complicado igual porque el miércoles vamos a ver si se acepta, o sea, si votaron para paro o no, de nuevo. Hay una moción de paro para 2 semanas. O